que es el trabajo que es semanal, ¿sí? El de las enfermedades que son prevenibles por vacuna, ese hay que hacerlos, esa actividad colaborativa no se expone oralmente. El tema, ¿Este es el que va 3 filminas por tema, por enfermedad? Claro, por cada enfermedad, ¿sí? Ok. Lo que decía Patricia era ahora hablar de un rato del trabajo práctico, el último, el número 3, ¿sí? Y después va a haber una última actividad, que es la semanal, que con esa finaliza la materia, ¿sí? ¿Qué cosas se van a evaluar? Primero, los que tengan el 80% del presentismo, en las clases sincrónicas que estuvimos teniendo. Segundo, que las personas que promocionan, una de las condiciones es que no vayan a recuperatorio. Tenemos 5 personas nada más que fueron, que por X motivos no pudieron dar el mismo día y dieron otro día la defensa del trabajo. Esas personas irían a final. No se preocupen que el final va a ser oral, le vamos a dar las pautas bien claras para que ustedes estén tranquilos, ¿sí? Y los demás estarían en situación de promocionar, ¿sí? Un tema, algo que quieran explicar del trabajo número 3. Sí, el 3 es el último, el que vamos a exponer en 20 minutos. De enfermería, bueno, a nosotros nos había tocado el tema de el último de enfermería. La idea es relacionarlo, es relacionar las tareas que hace una enfermera, digamos, ese tipo de enfermera con todos los temas de riesgos laborales. Ejemplo. Nosotros distribuimos más o menos en 5. Uno era, seguridad del paciente. Era rol de enfermería ocupacional. A ellas creo que le tocó rol de enfermería en atención primaria de la salud. Sí, atención primaria de la por salud. ejemplo, entonces, después está rol de control de infecciones, de enfermería, ¿sí? Entonces hablamos de cuáles son los roles fundamentales que realiza, por ejemplo, en tu caso, Patricia, una enfermera de atención primaria de la salud. Vos hablas de los roles generales. Claro, ¿sí? Dentro de la evaluación, todo eso, y ahí los accidentes que puede tener. Y después lo relacionás con los temas que estuvimos viendo. ¿Cuándo hacemos promoción de la salud? APS, ¿qué es? Promoción y prevención de la salud. ¿Sí? A vos te tocó APS. Entonces, hablas de los roles fundamentales. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cuáles son sus acciones? Y la segunda parte sería relacionarlo con lo que nosotros vimos. ¿De qué harías promoción, por ejemplo, de lo que vimos en la materia? Perfecto. ¿No, Gerard? ¿Está bien así? Claro. La atención primaria, nosotros el lo plan que de hicimos... vacunación, por ejemplo, el plan de vacunación. Excelente. Lavado de manos. Lavado de manos, por ejemplo, lo que hiciste, ¿entendés? Estás haciendo promoción. Entonces, por ejemplo, relacionada con la materia que nosotros estuvimos viendo, uno de los ejemplos es lavado de manos. ¿Por qué lavado de manos? Porque se pueden evitar tal y tal cosa, ¿sí? Es general y después lo relacionamos con los roles que le tocó a cada uno. Si vamos a hablar de el rol de enfermería en ocupación, ¿cómo era? En salud ocupacional. Claro, entonces, ¿cuáles son los roles fundamentales? Y con lo que vimos en la materia, ¿cómo lo relacionan? Y que, por ejemplo, tengan los elementos necesarios para evitar los accidentes, como que todos los elementos de protección, ¿sí? ¿Para cuándo? Y cuando hacen una extracción de sangre, cuando hacen alguna aspiración de secreciones, ¿se entiende? Perfecto. Si no, yo no, me había quedado que era el PAE. Entonces digo, claro, el proceso no. Es prevención, perfecto, ya está. Ahí me es más simple también. El PAE no. ¿Puedo hablar un minuto? Prevención y promoción. Bueno, ¿puedo hablar un minuto? Sí. Dentro de los 5 temas que nosotros elegimos fue salud ocupacional, atención primaria de la salud, seguridad del paciente, control de infecciones, y me falta uno. El plan de vacunación general, de vacunación integral. Sí, nos falta el programa ampliado de inmunizaciones. El PAI es el programa ampliado de inmunizaciones. Es la enfermera que se especializa en vacunación, ¿sí? Programa de inmunización ampliado, ¿sí? Supuestamente cada profesional de la salud o enfermera que se ocupe de vacunación tiene que tener este curso realizado, ¿sí? Que es el programa ampliado de inmunizaciones, ¿sí? Es el que habilita para que las personas pudieran vacunar. Seguridad paciente es el otro, Gerald, perdóname. Claro.
El otro es seguridad del paciente, que nosotros vimos lo que vendría a ser seguridad del paciente, y siempre lo estamos viendo seguridad con respecto a las infecciones asociadas al cuidado de la salud, ¿sí? Estas cosas salieron a nivel mundial, que la Organización Mundial de la Salud estableció estos lineamientos, todo esto relacionado a la materia. Vimos un montón de cosas. Vacunación, con esa de enfermería, lo que decía Araceli, en esta universidad se va a centrar en lo que vendría a ser atención primaria de la salud, así que ustedes también están viendo salud comunitaria, aprovechen esa materia también para relacionar esos temas. Otro es infectología, pusimos ahí 2 asociaciones grandes donde están dirigidas por enfermeras, que son ADESI, que es la Asociación de Enfermeras en Control de Infecciones, y lo que vendría a ser con EDEIN, que está de directora, la licenciada Maimone, y es la mayoría de los libros de infectología que están actualmente, ¿sí? ¿Con qué se relaciona infectología? Con lo que dijo Araceli, lavado de manos también, lo que vendría a ser precauciones universales, lo que sería las tarjetas de aislamiento de contacto, de aislamiento respiratorio, de aislamiento, un montón de cosas se relacionan. Salud ocupacional, ¿qué se ocupa la enfermera de salud ocupacional? Solamente, más allá de generar actitudes saludables para el equipo de una organización, ¿sí? Tanto prevención, promoción y difusión de las cosas correctas que se debería hacer, son los elementos de protección que debería tener el personal, como dijo Ara, los elementos de barrera obligatorio, ¿sí? De bioseguridad, también en caso de corto punzante, el seguimiento que debe hacer la enfermera de medicina laboral, los formularios que debe llenar, ¿sí? Y ese sistema que está en contacto con, ella vendría a hacer llenar los papeles también con parte de medicina laboral y el comité de infectología, ¿sí? Salud ocupacional. Y con respecto a, ¿qué más me faltó? Nada más, ¿no? Seguridad del paciente, salud ocupacional, infectología y vacunación y atención primaria de la salud. Cerramos, ¿sí? Traten de buscar qué pasa. En esto no hay mucha bibliografía referida, pero hay muchos trabajos prácticos de exalumnos de enfermería, donde establecen el rol fundamental de ellos. Así que relacionen todo lo que vayan a utilizar, vuélquenlo en la bibliografía, porque son, así ustedes están garantizando de que tomaron esa fuente de un cráneo que pensó ese trabajo práctico, ¿sí? Entonces, como para respetar es la propiedad intelectual. Bueno, vamos a dar cierre. ¿Alguna pregunta más para el trabajo práctico? No, nada más. Estamos cerrando lo que vendría a ser el primer cuatrimestre. Ahora con Araceli esta semana nos tenemos que sentar a evaluar la asistencia y el presentismo que tuvieron en las clases sincrónicas. Acuérdense que las condiciones para promocionar es el 80% de las asistencias, más la exposición oral de los trabajos, las entregas correctas, que la verdad que no tuvimos demoras en las entregas de ustedes, solamente por ahí en situación de enfermedad, que tuvieron algún inconveniente, o que no pudieron exponer en el momento, pero después lo pudieron exponer después. Nos faltan agregar 2 notas en el campus, que lo vamos a agregar ahora después cuando nos juntemos, no se preocupen que están aprobados. Sí, Herrera, una es de su nota, y la otra creo que es Micaela Duarte. Sí. Así que quédense tranquilas que están aprobadas, no pusimos la nota todavía, pero ya la vamos a poner, ¿sí? Las personas que no rindieron y que fueron a recuperatorio tendrán que hacer el final. ¿Sí, Herrera? Eso era, yo tengo que hacer el final entonces. Sí, son 5 alumnos que tienen que hacer el final. Así que no se preocupen. Que vamos ¿Es una a evaluación? Es un oral, ¿sí? Que después les vamos a decir cuál va a ser el tema. Generalmente hacemos que preparen bien un tema específico, que lo preparen bien, y después le hacemos 3 preguntas de toda la materia, ¿sí? ¿Algo más? Bueno, vamos a comenzar la clase, ¿sí? ¿Te comparto? Por favor. Voy a silenciar el mío por la... Yo no, nada más, gracias, profe. Ahora nosotros vamos a sacar de oculto la clase de hoy.
Y también vamos a dar las consignas del último trabajo semanal, ¿sí? Que no es para exponer ni nada por el estilo. Avísenme si se ve. Bueno, hoy el tema que vamos a ver es sobre la actualidad, sobre coronavirus, el COVID-19. El temario que vamos a ver en cronología va a ser explicar qué es el coronavirus, la definición que tiene, la cronología de cómo se desató esta pandemia, los síntomas, la transmisión, cuáles son las formas de transmisión de este virus, las medidas de prevención y el aislamiento, y las vacunas específicas del COVID, ¿sí? Bueno, dentro de lo que es el coronavirus, acá se desató también, más allá de la pandemia de un virus, se desató la pandemia de la desinformación y muchos lineamientos en personas que por ahí no estaban muy adecuadas a lo que vendría a ser infectología. Entonces, se desató este fenómeno también de infodermia, que es el abuso de las redes informáticas y de las malas referencias en los trabajos que se realizaban. Bueno, vamos a definir como que coronavirus es la extensa familia de un virus que puede causar enfermedad en animales como en humanos, ¿sí? Es llamado de la familia SARS-CoV-2, que es Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, ¿sí? En los humanos se sabe que varios coronavirus afectan infecciones respiratorias, que pueden ir desde un resfriado hasta enfermedades más graves como ser Merck y SAC, ¿sí? Hay una familia que se desprende de ellos, de estos dos virus, y hace la combinación de la mutación de este coronavirus. Pasa ahora. ¿Qué es específicamente la COVID-19, no? Es la enfermedad infecciosa causada por un coronavirus de la familia SARS-CoV-2 que se ha descubierto recientemente. Todo nuevo virus en esta enfermedad eran descubiertos antes de que se estallara. Hubo un brote en China en diciembre del 2019 y ahí fue el primer brote que desató esto. Los coronavirus pueden contagiar de animales a personas. Hay transmisión sónica, ¿sí? Zoonótica, ¿sí? Que es desde los animales a las personas. Esto fue lo que ocurrió en China con el murciélago, ¿sí? Bueno, ERAS-CoV se transmitió desde la civeta al ser humano. El MERS-CoV del dromedario al ser humano. Existen dos tipos de coronavirus que están circulando entre los animales sin transmisión aparente al ser humano, ¿sí? Este genoma tiene una ARN de entre 27 y 34 kilobas, que son cadenas sencillas de polaridad positiva, ¿no? Se atraen. Lo que quiere decir que el ARN puede ser traducido directamente en estos ribosomas de la célula infectada, ¿sí? Ahí están las proteínas que están alrededor de esta esfera que representa el coronavirus, presenta una envoltura en capa lipídica. A nivel molecular, el jabón desorganiza la bicapa lipídica y solubiliza y la extrae, ¿sí? Estas son características químicas que también van a ver en algunos virus que tienen esta propiedad. Bueno, esas proteínas de envoltura lipídica iban inactivando este virus, ¿sí? Esto significa que el lavado frecuente de manos, esto quiere decir que por eso, si uno tiene una higiene de manos, esta frecuencia que uno tiene, la inactiva con el agua y el jabón. Entonces se convierte en la primera barrera que nosotros podemos llegar a tener en la defensa para evitar el contagio del virus a través del contacto, ¿sí? Dentro de la cronología donde se desató esta
pandemia, la Organización Panamericana de la Salud, junto con la Organización Mundial de la Salud, empezaron a hacer trabajos de investigación epidemiológicos, donde una doctora reporta el caso de China en diciembre del 2019, reportó estos casos de neumonía que eran asociadas de forma desconocida en Wuhan y Hubei. ¿Se acuerdan que esta doctora fue la primera que reportó este caso de neumonía rara que no tenía características particulares? El 9 de enero del 2020 se desata un nuevo coronavirus del 2019, donde esto muta ese virus y fue identificado. El 27 de enero del 2020 fue la primera transmisión de humano a humano, que fue en China, en Vietnam, y ahí se empezó la diseminación. Dentro del 11 de febrero del 2020, la Organización Mundial de la Salud declara un brote por este virus a nivel de China, ¿no? El 27 de febrero del 2020 hay una nueva definición de caso sospechoso por este virus, donde van mutando tanto las definiciones como los casos. Ahí empezamos a ver las nuevas terminologías de lo que vendría a ser la pandemia, caso sospechoso, contacto estrecho, y un montón de delineamientos que nos toma la Organización Mundial de la Salud en consecuencia de la investigación de estos virus y de este caso, ¿no? De los casos, cómo se van ampliando. El 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud declara a nivel mundial la pandemia, ¿sí? Los síntomas, ¿cuáles son los síntomas que establece este virus? Fueron después estudiando a las personas que iban teniendo coronavirus porque se iban acrecentando los síntomas. Al principio eran muy escasos, después se les fueron asociando algunos otros síntomas relacionados y hasta que día a día nosotros nos teníamos que ir actualizando porque la Organización Mundial de la Salud establecía como posible caso sospechoso y le aumentaba algunos síntomas más. Entonces era como que constantemente esta definición de caso sospechoso se iba ampliando a nivel que nos iban informando de los síntomas nuevos que producía la Organización Mundial de la Salud de acuerdo al estudio del virus. Bueno, dentro de estos síntomas pueden aparecer al 5.º día de exposición del virus. Hoy se dice que supuestamente esto a nivel actual, porque es un poco desactualizada esta diapositiva, hoy en día dice que tenemos que esperar 72 horas de contacto para establecer si nos presentamos alguno de estos síntomas. Entonces ahora, después del inicio de esta pandemia, hoy la Organización Mundial de la Salud establece que debemos esperar 72 horas, ¿sí? Para empezar a ver una sintomatología en nuestro cuerpo que lo manifieste. Puede ser fiebre, tos, dificultad para respirar, sentir que le falta el aire, escalofríos, temblores que no ceden, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta, pérdida reciente del olfato y del gusto. Después se hablaba de los dolores intestinales, también que podrían llegar a ser asociados. Entonces era como que día a día de acuerdo a la actualización, iban sumándole síntomas. Cambiará. Entonces quedamos así, que ahora la Organización Mundial de la Salud establece que debemos esperar con el contacto 72 horas para ver si se manifiestan algunos de nuestros síntomas, ¿sí? ¿Cómo se transmite? ¿Cómo se puede contraer la COVID? Primero por contacto con otra persona que esté infectada, ¿sí? Ustedes saben muy bien que la difusión de la campaña es que uno tiene que hacer el profuso lavado de las manos constantemente, mantener una distancia de 2 metros, ¿sí? Y tener el cubreboca. Uno de los contactos que podemos establecer es que sea contacto
con una persona que esté infectada, que no hayamos utilizado los elementos de barrera, el barbijo, y estemos hablando a corta distancia con esa persona. Se puede propagarse de persona a persona a través de estas gotículas, porque esto tiene una característica, este virus tiene una característica de que tiene estas gotículas que son procedentes de la nariz, la boca y también en la parte ocular, donde se puede contagiar. Uno tose o exhala al hablar, puede derramar estas gotículas y puede contagiar, ¿sí? Entonces, las 3 vías de ingreso que pueden venir a ser del virus, podría ser los ojos, la nariz y la boca. Estas gotículas caen sobre los objetos también, o las superficies que nos rodean, esas personas, y al tocar esas gotículas que están en las superficies, podemos llegar a contactar los ojos, la nariz y la boca. Vieron que estamos constantemente nosotros tocándonos a veces los rasgos de la cara. Bueno, esto también es una forma de contagio. También puede contagiarse si inhalamos esas gotículas esparcidas por esa persona al toser a corta distancia, y por eso tenemos que estar generalmente a 1 metro o a 2 metros de esa persona. Pasa ahora. Dentro de la cadena, vieron que nosotros siempre les dijimos sobre lo que vendría a ser la cadena de transmisión, ¿sí? Los mecanismos de la cadena epidemiológica donde se desata cualquier virus, bacteria o enfermedad. Y tiene esta cadena, estos eslabones, donde siempre respeta lo que vendría a ser. Nosotros tenemos, por ejemplo, lo que vendría a ser el COVID, ¿no? Que es un agente causal. Hay un reservorio, que es esa persona que estuvo asintomática o enfermo en ese periodo de contagio. Hubo un tracto, o sea que la puerta de salida es el tracto respiratorio, tosió, inhaló o algo, y ya esa puerta de entrada del tracto respiratorio ingresó ese huésped susceptible a lo que vendría a ser. Entonces se desata el modo de transmisión de la cadena epidemiológica, ¿sí? O sea, uno tose, ingresa por la puerta de entrada, que vendría a ser esas gotículas al tracto respiratorio o nasal o lo que vendría a ser ocular, y ahí se va generando el reservorio, los modos de transmisión y esta puerta de salida, ¿no? Que también para la persona que contagia lo genera con el tracto respiratorio. Este modo de transmisión son esas gotitas respiratorias por el contacto de la superficie contaminada o por las mucosas, al estar cerca o si nosotros tocamos alguna de esas superficies donde se cayeron estas gotitas. Dentro de las 2 rutas principales de transmisión del virus son las gotas respiratorias, que son generadas de una persona infectada cuando tose o estornuda, con ese contacto cercano menor a la distancia que nos dicen que nos tenemos que tener, que es menos de 1 metro, con alguien que tenga síntomas de resfrío, tos, estornudos, o esté en riesgo de exponerse a esas gotitas potencialmente infecciosas. Otra es por el contacto. ¿Sí? Entonces acá ya tenemos 2 formas también prevenibles que nosotros debemos pensar cómo podemos prevenir, ¿sí? Entonces esta forma también de transmisión de contacto son esas gotitas que pueden desatarse el virus en lo que vendría a ser las superficies que no están higienizadas y se puede contagiar por esa fuente de transmisión. Seguí, Ara. Otra vez vamos a hacer alusión a lo que vendría a ser la fuente de infección. Este individuo tose, esas partículas que vendría a ser en el mobiliario o en la superficie donde están, por contacto se contagia a la persona que está susceptible y ya contrae el virus. Los pacientes con COVID pueden agruparse. Esta infección asintomática o preasintomática hacen que esas personas den positivo por COVID, ¿no? Pero no tienen síntomas, se lo declaran asintomáticos. En algunos se los declaran asintomáticos. Esto quiere decir también de que ellos en algunas instancias pueden contagiar, porque se sienten bien, no estuvieron en contacto. Ejemplo, ¿no? Yo en mi casa estoy cursando la enfermedad, me hice el test y me dio positivo.
¿sí? Mi hija le dio negativo. No sé si te suena, Ara. A mí me suena. Le dio negativo, ¿sí? Entonces, todo el grupo conviviente se debe aislar, porque hay personas que son asintomáticas, pero que también donde el grupo primario está compartiendo los síntomas de esta enfermedad. Bueno, esta enfermedad la podemos clasificar en 4, ¿no? Ya vimos que hay periodos desde que la pasamos leve hasta periodos que el paciente la pasa muy mal y en situaciones de terapia intensiva, ¿sí? Esta enfermedad leve puede ser las personas estas que presentan diversos signos y síntomas sin falta de aliento, sin disnea y se los ve y con imágenes anormales. O sea, la persona se siente bien como un resfrío común, ¿sí? A veces que puedes tener o no tener síntomas, pero la pasa relativamente bien. Esta enfermedad, de forma moderada, son las personas que tienen evidencias de enfermedades respiratorias, a veces puede ser previa, por evaluación clínica o por la imagen, la radiografía de tórax le da que está manchada, ¿sí? Entonces, a veces que se puede complementar con las enfermedades previas que tiene y bueno, la cursa de forma moderada. Esta enfermedad se puede dar de forma severa, donde los individuos tienen una frecuencia respiratoria mayor a 30, o sea que están agitados, se los ve que están agitados, la respiración es rítmica y rápida, también genera aumento de la frecuencia cardíaca, de lo que vendría a ser la tensión arterial, ¿sí? Entonces esas respiraciones se van agitando, ¿sí? Y a veces tienen descensos en la saturación. ¿Se acuerdan? La saturación es el dedito que se le coloca al paciente en lo que vendría a ser la uña sin estar pintada y mide lo que vendría a ser el oxígeno en sangre que tiene el paciente. Y después el último periodo de esta enfermedad, que es crítica, son las personas que ya tienen insuficiencia respiratoria, las que se llaman, que tienen EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y hacen a veces shocks sépticos y por falla multiorgánica requieren terapia y asistencia ventilatoria, ¿sí? Y a su vez decúbito prono, la persona que está con respirador en situación de cuidados intensivos, se lo coloca de decúbito prono, ¿sí? Pasamos, Ara. ¿Cuánto tiempo vive el virus en las superficies? Hay muchos estudios donde decían que esto vamos desde lo que decían hasta lo que ahora es. En algunas superficies el virus sobrevivía entre 9 días, 12 horas, variaba de acuerdo a la bibliografía que uno leía. Los estudios revelaron que el coronavirus puede subsistir en superficies inanimadas. Estas superficies son tales como el metal, el vidrio, el plástico, entre 2 horas y 9 días, ¿sí? La limpieza de superficies, si uno lo hace adecuadamente, puede ser que removamos toda parte de ese resto de virus para que no se vaya realizando la cadena. Ahora, en otro estudio que es más reciente, menos de 9 días ya es una barbaridad, no sobrevive tanto, ¿sí? Las temperaturas entre 40 y 30 grados reducen la duración de la persistencia del coronavirus y a mayor humedad la persistencia es mayor, ¿sí? La calidad de esta transmisión desde las superficies contaminadas hacia las manos no se encontró, pero los autores hacen lo comparan con una gripe, ¿sí? Con la influenza A. Si tocamos esta superficie durante 5 segundos, podemos ir transmitiendo esa carga de mano en mano, ¿sí? Por eso todos llevamos con las manos. Esto es en un artículo de Stella Maimónides que lo publica. Bueno, dentro de las medidas de prevención que nosotros podríamos llegar a tomar para disminuir la propagación de este virus, vamos a tener y tomar en cuenta lo que vendría a ser la Organización Mundial de la Salud con estos retos globales que hablan lo que vendría a ser las infecciones asociadas al cuidado de la salud, donde hace hincapié sobre el lavado de manos
como principal barrera económica para la proliferación y diseminación de organismos multiresistentes. Aunque ustedes no quieran creer, la mayoría de los virus y de bacterias lo transmitimos con nuestras manos al tocar y no higienizarnos las manos entre paciente y paciente, entre persona y persona, ¿sí? Y también desde que viajamos en colectivo hasta que entramos a nuestro lugar de trabajo y no realizamos un lavado social y luego un lavado clínico al ingresar a nuestro servicio o nuestro trabajo. Pasar. Acá establece los 5 momentos de la higiene de manos, recuerden, vendría a ser la higiene de manos, y acá esto me lo van a decir ustedes. ¿Quién quiere hablar de precauciones universales? Bueno. ¿Quién quiere hablar de medidas de precauciones universales? Dentro de las medidas que debemos tomar están los carteles que nosotros ya los vimos, ¿sí? Así que necesito una voluntaria que nos explique lo que son las precauciones universales a tener en cuenta. Me parece que vamos a mandar a todas a final. Vamos, anímense. Es un tema que ya vimos. Una. No puedo creer. Uso de guante, lavado de manos. A mí me mandaron a callarme, así que no. Si quieren yo hablo, pero me parece que soy la menos indicada. Pero aquí en este caso, Patricia, no, todos pueden hablar, todos pueden hablar. No, a ver, no. Vamos a ver, Fleitas, Soledad, ¿podemos hablar de lo que son las precauciones universales? Tenemos la fotito, chicos, también. Lavado de manos, el uso de guantes, de los delantales, los barbijos correctos en el momento de aislamiento. Tirar correctamente las agujas en los descartadores. Prohibido encapuchar, ahí dice prohibido encapuchar. Los desechos con su correspondiente color de bolsa, donde tienen que ir lo que es con fluido, bueno, donde ya llevan las agujas y cortopunzantes. Muy bien, Mica. ¿Alguien más que quiera hablar? Entonces, las precauciones universales ya lo dijo Micaela muy bien. Lo que tenemos que tener en cuenta como primera es lavado de manos, la colocación de los guantes. El guante no suplanta lo que vendría a ser el lavado de manos, ¿sí? El camisolín, que es el elemento de barrera que debemos tener, el barbijo y lo que vendría a ser las antiparras, el descartador, como para descartar el uso de cortopunzantes, no encapuchar las agujas para seguridad, para tener una medida de prevención en la seguridad, nunca se encapuchan las agujas. Esto el dibujito acá es como es un ambú, ambú se llama al sistema respiratorio que le da oxígeno al paciente para ventilarlo cuando lo tienen que llevar a terapia o lo tienen que llevar a algún lado, ¿sí? Y este hace hincapié ¿en qué? En los elementos personales de los pacientes. ¿Qué pasaba con los elementos personales del paciente y la escala de Pauling? Tiene que ser exclusivamente para ese paciente, depende del tipo de aislamiento que tenga. Muy bien, que depende al tipo de aislamiento y también depende el nivel de criticidad del aparato, el nivel que vamos a utilizar de desinfectantes o de esterilización, ¿sí? De acuerdo a cómo usa ese elemento de barrera. Ejemplo, un termómetro, Jessica, ¿cómo lo tengo que...? Un termómetro, según la escala el cuadro de Spaulding, ¿qué es un termómetro? ¿Un elemento qué? Hola, ¿me escuchan? Sí, escuchamos. Un elemento para medir la temperatura corporal del paciente. Sí, ¿y cómo lo clasificamos? Crítico, no crítico, semicrítico. Como, no sé si es para todos o... Estamos todos, participemos. Entonces es no crítico, pues está en contacto con la piel. Sana. Muy bien. Solamente está en contacto con la piel. ¿Y qué tratamiento le vamos a realizar al termómetro? Una desinfección con alcohol al 70.
Muy bien, desinfección de qué, ¿cómo se llama? ¿Alta, baja o media? O media. Baja. Muy bien. ¿Sí? Ahora, ejemplo, ¿no? Yo vamos con un bisturí. Y no, ahí ya es crítico Alta. porque va a estar en contacto, ¿sí? Se supone que estoy cortando, entonces va a estar en contacto con la sangre o mucosas o órganos internos. Muy Se bien. esteriliza. Ahora, Tapia, ¿qué tengo que utilizar con un elemento crítico? No se te escucha, Adri. No. No. Ahí está. Bueno, no importa. Herrera, ¿estás por ahí? No, sí, con un bisturí podríamos usar una esterilización previa a limpieza y bueno, lo que sería desinfección sería la esterilización porque es un elemento crítico. Muy bien. Muy bien. Así que, así. Entonces, todas estas cosas las tenemos ya que ir relacionando, ¿no? Y lo que veíamos el último cartel, que es residuos, que nos dio Ara, una clase muy interesante, lo que vendría a ser en la clasificación de los residuos, ¿sí? Que también es competencia de nosotros, dónde vamos a descartar y cómo vamos, en qué bolsa, como dijo una de sus compañeras. Dentro de las precauciones por gotas, ¿sí? ¿Alguien más quiere decir algo? Le hago una consulta. En este caso, ¿son gotas o son microgotas? ¿No se supone que se mantienen así? Son microgotas, gotículas, le dijiste vos, Gerard. Es aislamiento respiratorio, perdón. Sí. Es aislamiento respiratorio. Es con la R. Es con R. Sí, muy bien. El aislamiento respiratorio. Ahí está. Así que, muy bien, Patricia. Entonces, aislamiento respiratorio, porque lo vi por el barbijo N95, pero pensé que estaba bien. Bueno, entonces tenemos que mantener la higiene de manos, el uso de guantes, las visitas las tenemos que restringir y la mascarilla, el uso de las mascarillas, ¿sí? En el caso del COVID, creo que hay así 80.000, porque hay 80.000 pacientes, no es ni siquiera una exageración. ¿El tema de los filtros EPA se usan o no en las habitaciones? ¿Todo eso, lo que habíamos hablado de la presión negativa, se cumple o...? Es un tema muy importante que has tocado, ¿sí? Por ejemplo, yo saqué una filmina que habla de quirófano específico, donde habla sobre la colocación el uso de los filtros EPA. La organización ADESI, tanto como, ¿cómo es la de Infecto, Ara? La SATI, no, la de ADESI. La SATI, la de terapia. Es la de SATI, que es la Asociación de Terapia Intensiva, habían establecido en principio de que se debían apagar los aires cuando había un paciente COVID. Pero que empezó a generar polémica esto. ¿Por qué? Que empezó a desatar polémica. Porque si nosotros apagamos los filtros, que son supuestamente para filtrar los hongos, las bacterias, tanto y disminuir esa diferencia de presiones, porque adentro del quirófano nosotros tenemos presión positiva y afuera tenemos presión negativa, cuando abrimos la puerta, esa presión hace resistencia con la de afuera y evita que ingresen los microorganismos, las bacterias, los virus, y por eso haya menor circulación. Por eso debemos restringir la circulación y por eso hay una doble circulación, porque una vez que ingresa el paciente, nosotros no debemos salir más por la puerta que ingresó el paciente, sino por otra de costado, por esta resistencia que hace de la presión positiva y negativa para que no se filtren esta disminución de microorganismos, ¿no? Entonces se desató ese conflicto y después ejemplo, también decían de que cuando el paciente se tenía que intubar, teníamos que salir todos del quirófano y apagar los aires, ¿sí? Entonces, también apagar los aires, decíamos, ¿cómo apagar los aires? Bueno, así que eso estuvo en discusión. Una vez de que empezamos nosotros a apagar los aires, después vino la nueva reglamentación de que dejáramos de apagar los aires en estas situaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque después se iba a venir otro problema más. ¿Qué problema podía llegar a venir? ¿Qué íbamos a tener? ¿Un aumento de qué? De infecciones en el paciente, porque dentro de uno de los búnkeres que nosotros tenemos de prevención de las infecciones de los sitios asociados a
del sitio quirúrgico, uno es estas características de estos filtros cepa. Y si nosotros lo apagamos, era como que también cortábamos esa relación que disminuye esta infección del sitio quirúrgico. Bueno, dentro de este aislamiento con precauciones por gota respiratoria, también están las precauciones de contacto, ¿sí? La higiene de manos, el uso de guantes, la colocación de las batas, el uso adecuado de la desinfección personal del paciente, ¿sí? Y la restricción de visitas. Cambiara. Bueno, acá después estableció la Organización Mundial de la Salud cuáles iban los elementos de barrera específicos para una situación de un paciente COVID. Y acá también hubo muchos malentendidos hasta que después se establecieron lineamientos entre las asociaciones que se juntaron. ¿Por qué? Porque primero decían, teníamos que usar mascarilla facial, teníamos que usar N95, teníamos que usar la careta que era protectora, más las gafas, más las batas del cuerpo, más los delantales, después vinieron los guantes, los gorros quirúrgicos, y después se sumaban los mamelucos. Sí, los mamelucos, no los mamelucos, como en la corriente del ébola, ¿sí? Entonces también se empezaron a estudiar qué elementos de barrera eran convenientes utilizar de acuerdo a estas características que teníamos que tener de estos aislamientos. Sí, pasara. Entonces, después empezaron como todos, ¿no? El merchandisial, como quien diría, empezaron a comerciar las máscaras N95. ¿Cuáles eran las ideales máscaras 95 que nosotros debíamos usar? Empezó esta que tiene marca, perdón, pero es generalmente la que cumple los criterios de lo que vendría a ser un N95. ¿Cuál es el criterio que tiene que tener en N95? Primero, que no tenga filtro. Segundo, que sea hermético. Nosotros cuando lo probamos tenemos que probar la hermeticidad de la mascarilla y agarrarla desde acá. Entonces nosotros al colocarnos la mascarilla, nos ponemos la mascarilla acá y los elásticos la pasamos por atrás. Pero tenemos que probar la hermeticidad que se adhiera directamente a la cara, ¿sí? Entonces eso no permite que el aire o las micropartículas ingresen a nivel respiratorio y vocal del operador, ¿sí? Tienen que estar aprobados por 3M para usar cuando los N95 no se encuentren disponibles. Después estas eran mascarillas respiratorias de pieza facial. No son quirúrgicas estas, tenían filtros específicos, y después empezamos a ver a anestesiólogos, a personas que ingresaban a nivel de los hospitales, donde tenían la última mascarilla con un montón de filtros, igualmente no cumplían los criterios que tenía la mascarilla común de 3M, que era su hermeticidad, su práctica hermeticidad, y para poder prevenir esta prueba de fuga, ¿sí? Después empezaron las máscaras que empezaron a traer, que tenían filtros propios, donde se reutilizaban y se cambiaban. Después empezaron a venir unos filtros respiratorios con un motor donde constantemente purificaba el aire. Pero la ideal era esta mascarilla N95. Imagínense que también las personas de salud tienen que evaluar el costo que tienen este uso de mascarillas y poder sostener desde el inicio de la pandemia hasta su final, que todos sus empleados tengan un elemento de barrera que los proteja, ¿sí? Después empezaron los KN95, que son barbijos que no son considerados respiratorios, porque no se hace la prueba de fuga y se filtran para los costados, ¿sí? Así que, bueno, cambiamos ahora. Hay una forma específica de colocarse el barbijo N95 y de sacárselo, ¿sí? Nosotros, ¿qué pasa? Este N95 tiene una vida útil. Esta vida útil nosotros primero debemos proteger con otro barbijo encima, para que no nos caiga ninguna gota de sangre ni nada por el estilo, y nos pueda durar más.
¿Cuál es el uso, el tiempo que recomienda hoy en día la ACMAT para el uso de los N95? Son entre 80 y 100 horas y se establece que en una jornada entre 7 horas y se puede durar 2 semanas, ¿sí? Entonces, la vida útil del barbijo sería contabilizado con horas entre 80 y 100 y 2 semanas con una jornada no mayor a 7 horas, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros vamos a guardar ese N95 en una bolsita de papel, vamos a rotularlo, a ponerle la fecha y las horas que lo utilizamos. Cuando se nos venza, nos vamos a ir a la persona que está responsable de nosotros y le vamos a decir que nuestro barbijo venció para que nos dé otro barbijo, o sea que ya cubrió sus 80 horas de uso, ¿sí? Dentro de los elementos de barrera también hubo una conversación y también entre colegas, entre asociaciones, como para ponerse de acuerdo cuáles eran las formas de colocarse los elementos de protección y cuáles eran las formas de retirarse. ¿Por qué? Porque si nosotros nos retirábamos mal, podíamos llegar a contaminarnos, y no solo contaminarnos a nosotros, sino también a nuestro compañero. Dentro de los elementos de barreras que se establecían era que primero nos pongamos el camisolín, hagamos la prueba de la fuga del N95, obvio que todo antes de que el paciente ingrese. Nosotros, ese paciente va a estar como en una habitación, si ustedes están en una situación de enfermería, o en quirófano también va a estar solo. Va a haber una persona externa que la va a asistir, quiere decir que ustedes van a ingresar y va a haber una persona que esté en forma limpia afuera, asistiéndola si ustedes llegan a necesitar algo. ¿Por qué? Porque ustedes en ese periodo no deben salir de esa habitación y volver a entrar, ¿sí? Entonces, esos elementos de barrera se lo van a colocar, van a hacer esta prueba de fuga del N95, van a colocar un barbijo común enfrente, arriba de este para protegerlo, las gafas, más la pantalla y los guantes. Acá hubo otro dilema que salió con si nos colocábamos 2 guantes o si nos colocábamos un guante, y si cuando nos lavábamos las manos teníamos que lavarnos las manos con los guantes puestos. La realidad es que los guantes, como bien dijimos, no nos cubren, tienen microporosidades, donde si nosotros los lavamos con alcohol, traspasan la parte de la mano, ¿sí? En algunas situaciones, y puede llegar a que el virus se disemine en las manos, y que en un afán de terminar de sacarnos los elementos de barrera, nos contaminemos, ¿sí? Bueno, y el retiro, ¿sí? De los, Perdón. Ahí. Del retiro de los elementos de barrera, tanto de los guantes, de la forma ideal que teníamos que tener, sin contaminarnos la parte de las manos, ¿sí? Y había como teníamos que salir de quirófano de la habitación con todos estos elementos de barrera ya descartados en la habitación, ¿sí? O por etapas. Ahora sí, Ara. Bueno, vamos a hablar específicamente en una situación de quirófano, ¿no? ¿Sí? Nosotros, aparte de esto, estábamos, como dijo Patricia, de los filtros específicos de EPA, ¿no? Que debemos tener esta circulación, que hubo una discusión si cortaban o no, cuando el paciente se lo iba a intubar. Intubar es colocarlo en tubo para que respire por sus propios medios hasta que lo operen, ¿sí? Y en este quirófano, dieron algunas recomendaciones que debíamos cumplir siempre, ¿no? Bueno, son aquellas consideradas personal esencial que deben participar en este acto quirúrgico, y a menos que se haya una emergencia, no debe haber intercambio de personal de una sala a otra, o sea, las personas que ingresaban a esa sala no podían ir a otro quirófano, esa circulación se tenía que reducir, y cada vez que tenían que ingresar con estos elementos de barrera. La circulación dentro y fuera del quirófano debe ser la mínima y necesaria, esto que se reduce las personas que deben ingresar a quirófano, solamente tienen que estar las justas y necesarias. No ingresar al quirófano con pertenencias personales, con celular, con llaves, sellos, anillos, pulsera, uñas, tenemos que tenerlas cortas, no tenemos que tenerlas con uñas esculpidas, pintadas, tenemos que estar
los hombres tienen que estar sin barbas. Esto se recomienda donde uno podía llevar el virus y trasladarlo y hacer una diseminación masiva tanto en sus casas como compañeros de... Se recomendaba el uso de gafas protectoras, ¿sí? De antiparras, mascarillas faciales 25, generalmente los N95, fijo quirúrgico arriba, incluso en pacientes COVID negativo, cuando apenas empezó la pandemia, todos los pacientes se los trataba igual porque podían ser posibles hasta que empezaron a testearlos con el PCR para el ingreso a quirófano. Es colocarse de una forma indicada, de esta colocación, y después luego cumplir el retiro. Se tenía que cumplir con los instrumentos de higiene de mano, teníamos que minimizar de insumos inmobiliarios, teníamos que dejar todas las partes en una mesita afuera, no podía haber nada en quirófano, no podía haber nada que podíamos llegar a contaminar. Primero porque si para sobrar de esa cirugía, no la podíamos volver a utilizar, ¿sí? Y bueno, y en lo posible teníamos que preparar el quirófano y ¿sí? Tenía que estar todo preparado para que... Gerald. ¿Se trabó? Ahí está. ¿Me escuchás? Sí. ¿Me trabé yo o vos? Una de las dos. Ahí voy. No, yo estoy. Capaz que se trabó en él. A ver. Ahora. Ahí estamos. ¿Lo ves? No. Capaz que me trabé yo. A ver. Sí, profe, se ve acá, yo lo veo. ¿Lo ves? ¿Lo ven ustedes? Yo veo las recomendaciones de quirófano, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Esa está. Pasalas. Ahí está. ¿Qué pasa con los cadáveres? A nivel del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se estableció un protocolo a nivel central donde empezaron a hablar sobre la situación de los cadáveres, de cómo se iba a hacer la preparación del cadáver propio cuando era paciente COVID. Ustedes saben que ahora a las familias se les está interrumpiendo este proceso de despedida que ellos tienen en el momento de que puede fallecer. Algunas instituciones de salud lograron lo que vendría a ser la contención psicológica en los pacientes COVID y armaron un protocolo para que las personas se pudieran despedir de sus familiares, vistiéndolos adecuadamente y acompañándolos en su dolor para poder hacerle un acompañamiento a los pacientes COVID. Porque también lo que surgía era que estos pacientes en lo emocional estaban muy desgarrados y solos, porque no tenían el acompañamiento de su familia. Nadie podía acompañarlos en esta situación si no estaba bien protegido. Los partes médicos y el acompañamiento de cómo seguía ese paciente se daban por teléfono, en algunas situaciones todavía se sigue dando por teléfono. O sea que el contacto de la familia con este paciente era escaso y no lo tenían. Entonces era un alto factor en lo emocional que estos pacientes también se deterioren o se bajoneen por esta particularidad en este contexto. Bueno, como les decía, algunos gobiernos, tanto provincia estableció un protocolo para el acompañamiento de los pacientes, instituciones privadas como Sanatorio Mater Dei también hizo un protocolo especial para que sus familiares pudieran acompañar esto, y se estableció que los cadáveres, se limitará al mínimo imprescindible la actuación con este cuerpo, o sea que la persona, ahí va a haber un solo operador que prepara este cadáver, no deben realizarse extracciones, en el caso de que tenga sondas, vías, drenajes, generalmente a una persona que no está en situación de COVID se le retira todo y se le ocluye con gasas. Acá no había que retirar ni sondas, ni tubo de drenajes, ni nada, porque era una fuente de contacto, que nosotros saquemos el tubo y se empiecen a diseminar líquidos contaminados o a lo que vendría a ser el entorno, ¿sí?
Bueno, se debían tapar los orificios con algodones embebidos en amonios cuaternarios o similar, ¿sí? Nosotros cuando fallece un paciente, tapamos los orificios con gasas o con torniquetes, y acá en esta situación lo tenemos que embeber con amonios cuaternarios, ¿sí? O en solución de hipoclorito de sodio, en el caso de que no tengan, con lavandina, ¿sí? Bueno, también se lo debía etiquetar, y bueno, y esta situación que tiene la casa velatoria, que no deja ingresar a cajón abierto a velarlo al paciente, ¿sí? Bueno, ¿cómo se disemina la enfermedad, no? En las situaciones que una persona que está con coronavirus puede, si no mantenemos la distancia, la puede contagiar si no cumple con las medidas de prevención, ¿sí? Lo que vendría a ser la distancia, el barbijo y el lavado de manos. Y después, a continuación, la persona que lo va trasladando no ejerció lo mismo, lo va diseminando en su grupo familiar. Y así se va haciendo una cadena epidemiológica de contagio, ¿sí? La podemos tener todos. Ara. Vacunas. Vamos a hablar sobre las vacunas que hoy están en lo que vendría a ser la situación de COVID. Bueno, hubo una vacunación de una campaña donde la Organización Mundial de la Salud empezó a establecer lineamientos en esta situación de vacuna. Nosotros lo que vamos a hacer acá hincapié es esta investigación de vacunas. Hay veces que estas vacunas llegan a tener un periodo entre 2 o 3 años para la aprobación de esa materia, de esa vacuna, para que se pueda administrar de forma segura, porque cumplió algunas pautas y algunos lineamientos que tiene que ir pasando para que se apruebe en ese ensayo y error de la vacuna ese periodo para que se vaya a aprobar. ¿Qué pasa? Nosotros estamos en situación de pandemia. O sea, esta investigación en el campo de las vacunas es intensa y externa. Se juega un papel crítico en el impacto de la salud junto con la población. Había que, más allá de la diseminación de la enfermedad, ahora se están hablando de corrientes de una segunda ola o de una tercera ola, lo que vendría a ser en Europa. Entonces, sí o sí teníamos que favorecer lo que vendría a ser la elaboración de una vacuna y esta campaña que sea inminente. Este constante desarrollo de gran cantidad de vacunas inmunológicas que hace prevenir numerosas enfermedades han de seguir un determinado criterio para que no produzcan estos efectos adversos y sean además inocuas y altamente inmunógenas. O sea, si bien los retos son muchos, la incorporación de nuevas vacunas hacen paralelamente una oportunidad de fortalecer el campo de la inmunización, así como acompañar otras reformas de salud necesarias. En un paradigma tradicional de elaboración de vacunas es un proceso largo, ¿sí? Un proceso muy largo, lleva muchos años y es muy costoso. Y hay una deserción alta, hay una secuencia lineal de pasos que debe seguir para esta aprobación y hay múltiples pausas para análisis de datos. En esta situación de un paradigma de pandemia, teníamos que tener el inicio rápido, y en este proceso de desarrollo los pasos son ejecutados en paralelo. O sea que estas pruebas de ensayo de error y los ensayos de estos efectos adversos se van a ir viendo progresivamente, in situ, ¿sí? Ejemplo, para las plataformas con experiencia en humanos, la fase 1 de clínica de los ensayos pueden ejecutarse en paralelo con las pruebas en animales. O sea que en paralelo que nos están probando en humanos, también se están probando en animales. Pasa, Ana. ¿Esto por qué lo hacemos? Esto lo damos porque ustedes tienen que saber de que hay una vía correcta para la aprobación de las vacunas. No quiere decir que un día para otro sacaron una vacuna y ahora está todo en duda, que no se sabe si es buena o es mala. O sea, en esta situación de pandemia, todos se tuvieron que agilizar y hacer un plan B en acortar los tiempos. Estas son las fases iniciales que tuvieron en las fases habituales para el desarrollo de las vacunas, ¿sí? Entonces, las características que tiene el problema de salud, la visibilidad de la técnica, se hace una evaluación preclínica, esto lo vamos a hablar a nivel general,
como para que ustedes sepan que hay diferentes pasos donde tienen que tener. Hay autoridades que van regulando esta prueba de estas vacunas. Hay una evaluación clínica donde establecen 3 fases, una fase 1, que es la farmacocinética, la farmacodinámica, ¿sí? La seguridad, las dosis, la tolerabilidad, los pequeños voluntarios que se empiezan a hacer en personas humanas, esta fase 2 de seguridad que pueda llegar a tener esa vacuna y esa evaluación a posterior de esa dosis óptima, en la fase 3, que es la seguridad y la eficacia, ¿no? Donde ustedes van viendo que van pasando por diferentes etapas. Estas autoridades regulatorias están constantemente en esos ensayos que vendrían a ser las evaluaciones clínicas para ver cómo va saliendo esta fase de las vacunas. Y esta autorización, que después sale la autorización de uso, después de toda esta cadena que se realiza, que es la evaluación del costo-beneficio de esa vacuna, la puesta en marcha en la vacunación, y la última fase que vendría a ser la farmacovigilancia, ¿sí? Donde uno ve si esa vacuna es efectiva y la evaluación de estas nuevas indicaciones. Todas estas vacunas, al igual que los fármacos, tienen evaluaciones, ¿sí? Constantemente, para ver si dan efecto. Estas plataformas que se utilizaron para el desarrollo de esta vacuna contra la COVID fueron las vacunas con virus inactivados o atenuados, como la dio la clase Araceli la vez pasada de vacunas, que utilizaban el coronavirus previamente inactivado o atenuado, de modo que no provocaba la enfermedad, pero generaba una respuesta inmunitaria, como vendrían a ser la vacuna Sinopharm y la vacuna Sinovac. Ambas son inactivadas. Ambas vacunas de estas, la Sinovac y la Sinovac y la Sinopharm, son con vacunas de virus inactivados, ¿sí? O atenuados. Las vacunas basadas en proteína utilizaban fragmentos inocuos de proteínas y estructuras que imitaban al virus de la COVID, con el fin de generar una respuesta inmunitaria. Ejemplo, la vacuna del HPV, ¿sí? ¿Está? No, no está. Dentro de las vacunas vectoriales virales, utilizaban un virus distinto del SARS, genéticamente modificado, que no pudo provocar la enfermedad, pero sí pudo producir proteínas de coronavirus para generar una respuesta inmunitaria, como las vacunas, que son la Sputnik, la Covishield y la AstraZeneca. Estos ejemplos, conocidos con anterioridad, son terapias genéticas no replicativas y la vacuna contra el ébola, ¿sí? Que es replicativa. Estas vacunas con ARN y ADN eran un enfoque pionero para utilizar este ADN o ADN que iban modificando esta proteína por sí sola para desencadenar una respuesta contra el coronavirus. No hay replicación viral y por lo tanto la posibilidad de producir la enfermedad. Acá están las vacunas de Pfizer, como la Moderna, y la Janssen, ¿sí? Con ADN mensajero. Pasara. Esto es como para que ustedes sepan de dónde vinieron esas vacunas, ¿sí? Dentro de las vacunas, la protección no es inmediata. En la mayoría se van a administrar 2 dosis o más para considerar que la protección es adecuada, ¿sí? Las vacunas contra la COVID son herramientas de control que no eliminan la circulación viral, pidiendo persistir la ocurrencia de la enfermedad leve y la posibilidad de la transmisión a nuestra persona. ¿Qué quiere decir? Que esto que no nos va a decir no te vas a contagiar. Que si vos te llegás a contagiar el coronavirus, no lo vas a pasar en una situación de severidad, ¿sí? Que va a estar la enfermedad sino que lo vas a pasar hoy en día como un resfrío, ¿sí? El efecto dependerá de varios factores, ¿sí? La rapidez con la que se licencien y se fabriquen las vacunas y la capacidad de reproducir esta enfermedad. Las estrategias de vacunación que estén implementadas en las personas inmunizadas, mientras estas personas persistan susceptibles, pueden ir existiendo personas enfermas y contagiantes. Esto es lo que vendría a ser la cadena de inmunización. Una vez que nosotros vayamos generando la masa de que estén vacunados, vamos a ir sobreviviendo, ¿sí? Pasara. Hoy. Para que una vacunación sea segura, el plan de vacunación que se estableció para realizarla era el resultado de un proceso que tiene que estar coordinado e involucra diferentes aspectos. O sea, que esta vacuna sea una producción segura,
que tenga un transporte seguro, porque esta vacuna, nosotros, no sé si vieron, lo vimos en la clase de Araceli, las vacunas, hay algunas que tienen que tener una cadena de frío específica, con unos grados específicos, y también nos tenemos que fijar que esa administración sea segura, y la disposición final de este medicamento sea segura, y que haya un monitoreo de ese sistema de vacunación. Esta percepción positiva y la confianza de la población sobre la vacunación es el éxito de la campaña. Imagínense que todavía nosotros no tenemos reglamentación o una ley que nos obligue a vacunarnos de esto. La vacunación es selectiva. Esta conservación de la cadena de frío en las vacunas es lo que hace a la calidad de las vacunas. Tiene que estar supervisada por estas autoridades sanitarias, donde en toda su distribución vayan en estas prácticas de fabricación la calidad de los lotes. O sea, la calidad de esos lotes van a ir acompañados con una cadena de frío desde su inicio hasta donde llegue a la persona que tiene que vacunar, ¿sí? En todo su trayecto. Esa cadena de frío son elementos y procedimientos que garantizan la potencia de que esa vacuna sea inmune, ¿sí? Para su conservación. Bueno, las vacunas son productos inmunológicos que son sensibles a la luz, a la humedad y al tiempo, y que pueden ocasionar pérdida de estabilidad inactivando el producto, ¿sí? Si se pierde la cadena de frío. Pasar. Más allá, hay carreras que pueden ir transportando a algunos lugares, y en atención primaria de la salud, las personas que se dedican a vacunación lo que hacen es transportarlas en termos o conservadoras que tienen refrigerante para prepararlo en el terreno hasta que vengan las personas para vacunarse, ¿sí? Entonces se va preparando todo el mobiliario con esas conservadoras, que tienen que tener una característica, y esa preparación de los refrigerantes para que estén en contacto con esas vacunas y puedan estar todo el día bien. Hay que ir supervisándolo en la campaña de vacunación si todavía mantienen el frío, ¿sí? Bueno, dentro del proceso de vacunación nosotros vamos a encontrar 3 etapas, ¿sí? Podemos sintetizar que una persona recibe esa vacuna, es administrada por ese personal que es competente con la finalidad de producir una inmunidad específica, ¿no? Entonces genera un producto inmunológico. Lo tenemos que tener en cuenta que son antes de la vacunación, durante y después de la vacunación. En cada momento debemos priorizar buenas prácticas seguras de vacunación, ¿sí? Me pasara. Además está decir que la persona que va a administrar tiene que estar capacitada para realizar esta práctica, ¿no? Antes de la vacunación tenemos que observar el estado general de la persona que vamos a vacunar, los signos extersos de esta rápida identificación, que son las contexturas físicas, el color de la piel, la mucosa, las facies, detención de signos de alarmas, entre otros. ¿Vieron ustedes que en una campaña de vacunación una persona hizo una anafilaxia, ¿sí? En Capital, y falleció. O sea que también tenemos que tener un kit de emergencia para estas situaciones y un médico que nos ayude a actuar. Estas interacciones permiten conocer los antecedentes de los efectos adversos que puede llegar a dar y las contraindicaciones. Hay que hacer lavado de manos y la organización del material que nosotros vamos a administrar. O sea, el lavado de manos, y tenemos que preparar el algodón. Ahora las vacunas no se dan con alcohol, sino que se limpian con agua, y tener el descartador para descartar rápido y eficientemente. Pasa ahora. Durante la vacunación, lo que tenemos que tener en cuenta es, supuestamente cuando nosotros nos vamos a vacunar, hay alguien que le toma la temperatura previamente para que no ingrese con temperatura para vacunarse. Bueno, los controles para evitar error dentro de esa vacunación. La vacunación también es una medicación que nosotros debemos leer. Tenemos que seleccionar esa vacuna
que vamos a administrar, la tenemos que leer, la tenemos que ver. El segundo control es también de la inspección ocular, las características que tiene esa vacuna cuando la vamos para cargarla, el lote que no esté vencido, el número de lote también se coloca en el carnet de vacunación. Y el tercer control, realizar la última observación de la vacuna antes de aplicarla, ¿sí? La limpieza de la zona que vamos a hacer para inyectar, que va a ser con agua segura o agua con suero fisiológico, la limpieza del lugar sin arrastre, y la vacuna en los adolescentes o en los adultos siempre se da sentado. ¿Por qué? Por si se llega a desmayar, por si se llega a caer, porque si se llega a mover, para no generarnos algún accidente cortopunzante, ¿sí? Pasar. La técnica que vamos a utilizar para la administración de las vacunas es intramuscular, ¿sí? Se va a dar en lo que vendría a ser la zona del, ¿cómo se llama? Se me olvidé. La administración de la vacuna en la masa muscular, que va a estar ahí para observar. El músculo tenemos que estar firme para el pulvar y aplicarla como un lápiz directamente en un ángulo de 90. No debemos aspirar, y tenemos que garantizar de que el líquido de esa vacuna se administre adentro, ¿sí? No tenemos que masajear la zona que vamos a aplicar y pasar. Después de ese acto, lo que vamos a tener en cuenta, tenemos que registrar la vacunación, debemos informar, evaluar la aparición de reacciones locales, ya cerca, ahí in situ, apenas le damos la vacuna. Generalmente deben esperar afuera unos 20 o 30 minutos de la vacunación. Debemos informar si tiene que completar algún registro de evento adverso, si llega a tener algún inconveniente. Y vamos a registrar esa vacuna en el carnet de las vacunas, ¿sí? Con el nombre, el apellido, el DNI, la fecha de que se aplicó, el nombre y el número de lote de la vacuna, la firma del vacunador y del establecimiento. Y el carnet de vacunación es un documento personal, hay que dar seguimiento para la segunda dosis de esa vacuna, y los registros se pueden realizar digitalmente, ¿sí? En las vacunas. Ahora, como hablábamos con Ara, también está el registro ahora que también está en lo que vendría a ser el vacunar, en la aplicación de móvil, que podemos tener el registro del número de lote que se nos dio y cuándo tenemos para la segunda dosis. Y también automáticamente ahora se registra en lo que vendría a ser Mi Argentina, ¿sí? Bueno, cómo debemos descartar, cómo debe ser la aguja en el descartador, ¿sí? Y realizar ese desecho del material. No encapuchar, no volver a encapuchar, se descarta. Pasar. Las vacunas propiamente dichas. Vamos a dejar en la página de Moodle 3 o 4 PowerPoint de las características de la vacuna. Es específico dónde está. Y vamos a abrir un Padlet para que hagan en parte compartida para tener las características principales de las vacunas, ¿sí? Después nosotros les vamos a informar y va a estar colgado en la página, ¿sí? Va a ser como una actividad colaborativa desde el Padlet como hicimos la primera vez. Bueno, dentro de estas características que tienen las diferencias de las vacunas de COVID-19, actualmente en este uso de la Argentina, todas las vacunas disponibles son para aplicación intramuscular. La presentación, las vacunas que tenemos son las Sputnik 5, autorizadas por la ANMAT, la Covishield, que es muy parecida también a la AstraZeneca, y la Sinopharm, ¿sí? Dentro de la presentación que tiene la Sputnik, van a encontrar un frasco de ampollas con multidosis, son 5 dosis de vacunas en un solo frasquito. Esto también lo tienen que tener en cuenta para cargar bien, para que el frasco no se contamine y para administrarle la dosis correcta al paciente correcto, ¿sí? Estas ampollas también vienen con ampollas de monodosis, que son de una vacuna de 0,5 mililitros, en cajas individuales de 5 ampollas. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos cajas de 5 ampollas, ¿no? Estamos por cerrar el vacunatorio, ejemplo, ¿no? Yo si abrí esa caja, tengo que usar todas las 5 ampollas, porque no la puedo volver a usar, ¿sí? Entonces, me tengo que garantizar que tenga las 5 ampollas. Si en mi fila hay otra persona
la puedo mandar para que vaya a otro costado, porque no puedo abrir otra caja de 5 ampollas, porque ya vamos a cerrarlo, porque si no tengo que descartar todas esas ampollas, ¿sí? Bueno, tiene que tener una conservación, una cadena de frío de 18 grados o menos. Tiene que tener una recomendación de aplicar el contenido dentro de las 2 horas posteriores a que se descongelen. El número de dosis son 2 dosis, se da la Sputnik, una el primer componente y otra el segundo componente. El volumen de cada dosis es de 0,5 mililitros y hay un intervalo que se da que podría ser en 21 días. Hay una situación muy actual que ahora se está dando que todavía hay personas que van a cumplir los 21 días y no tienen la segunda dosis, ¿sí? Esto es porque ya informaron que podían volver a vacunarlos, que todavía podía llegar a durar ese intervalo y no tenían que volver la vacunación de cero. O sea que ya restaba con la primera y cuando llegara a venir la segunda se la podían administrar. Hay un montón de situaciones de notas que están ocurriendo esta y reportes porque todavía la segunda dosis no viene, ¿sí? La Covishield o la AstraZeneca, que son componentes parecidos, son multidosis también, vienen de 10 dosis de vacuna en 5 mililitros, las cajas son de 50 viales, esta no hay que congelarla, tiene que estar a 2 grados o 8 de la temperatura, ¿sí? O sea, no tiene que llegar a congelarse. Se tiene que aplicar el contenido dentro de las 6 horas que se abre el Spark, y tiene 2 dosis, ¿no? Que se emplean en el mismo producto, la primera y la segunda dosis. En el volumen son de 0,5 mililitros y el intervalo que debe tener entre una vacuna y la otra es de 8 a 12 semanas. Después está la Sinopharm, que son monodosis, también vienen en una dosis de vacuna de 0,5 mililitros. La caja viene entre 1 y 3 virales, acá ya son menos. No debemos congelarla, tiene que permanecer a una temperatura de 2 a 8 grados. Se tiene que aplicar el contenido de una forma inmediata una vez abierto el vial. Y son 2 dosis, se emplean el mismo producto en la primera y en la segunda dosis, ¿sí? Son 0,5 mililitros, y los periodos de intervalo de la primera a la segunda dosis son entre 21 a 28 días. Ahora, la campaña de vacunación lo que hace es ahora priorizar la primera dosis. Sí o sí quiere llegar a tener el 100% de la población vacunada, ¿sí? En algunos ya se están aplicando las segundas dosis, pero las segundas dosis de Sputnik todavía no llegan. O sea, desde el 25 de marzo, la CONALP efectuó las siguientes recomendaciones con el objeto fundamental de priorizar la vacunación de COVID, ¿sí? Estas primeras dosis. Tenían que priorizar la aplicación de las dosis de vacunas contra la COVID en la población, difiriendo de la segunda, en cualquiera de las vacunas actualmente disponibles en nuestro país, las nombradas, ¿sí? A un intervalo entre 12 semanas o 3 meses de la primera dosis. Después de esos 3 meses de la primera dosis, se sugiere aplicación de la segunda, en forma escalonada, priorizando una manera secuencial, ¿sí? Así que tengamos presente. Ahora las campañas de vacunación se amplió a lo que vendría a ser la franja etaria. Antes solamente se podían vacunar las personas que eran profesionales de la salud, después se incluyeron a lo que vendrían a ser las personas añosas y hasta los 60 años, ahora disminuyó la franja horaria, era etaria, hasta los 55 años ahora pueden ir automáticamente a vacunarse, ¿sí? Entonces quiere decir que el margen cada vez está siendo extensivo, ¿sí? Para vacunar a la mayoría de la población. Y por supuesto que también estaban en sin demora las personas que tenían enfermedades preexistentes. Pasara. No se duerman que ya terminamos, ¿eh? Dentro de esta vacunación tiene un seguimiento, como decíamos nosotros, este sistema de seguridad de las vacunas tiene un seguimiento. Ese seguimiento se llama sistema de vigilancia
de EAVIT en Argentina, ¿sí? O sea, ellos controlan los efectos adversos que puedan presentar cualquier paciente, ¿sí? Es la vigilancia para el uso de estos niveles que pueden ser a nivel local, jurisdiccional o nivel nacional. Se hace un reporte de situaciones, hay un formulario de evento adverso, donde deben informar alguna situación en particular que pasó con un evento adverso que haya tenido en este sistema de vacunación, ¿sí? Se hace un seguimiento posterior, una investigación, y se hace un soporte de contención y acciones para controlar, y se clasifican los datos para un informe final. Pasar. ¿Quiénes realizan el registro de estas dosis aplicadas? ¿Sí? Las personas que son vacunadoras, los personales administrativos que están en las campañas de administración, de vacunación, los colaboradores previos a una capacitación. Hay un carné único de vacunación contra el COVID, que también ahora está de forma digital. Tengamos en cuenta que aquello que no está registrado no está hecho, ¿sí? Nosotros debemos ponerle el lote de la vacuna que se le administró a este paciente, tiene que estar registrada e informatizada, ¿sí? Toda esta vacuna administrada debe quedar registrada en el carnet, la vacunación de la persona que recibe esa vacuna. ¿Y por qué es importante registrar? Ustedes van a ser enfermeras, y algo que se tienen que grabar en la cabeza es que todo se registra, todo lo que ustedes hacen se anota. ¿Por qué? Porque queda registrado. Todo lo que ustedes no registran no está hecho, ¿sí? Si le dieron medicación, si lo limpiaron al paciente, si le acomodaron su habitación, su mobiliario, todo eso, si no lo registran, no hicieron nada. Entonces, tienen que identificar a la persona que va a vacunarse, hay que ofrecerle esa constancia de vacunación, esa vacuna que no está registrada es como si no se hubiese aplicado, hay que dar un seguimiento para medir esas coberturas, y hay que evaluar el impacto de las acciones y contar con datos de calidad, ¿sí? Esto también es una forma para registrar y llevar un seguimiento. Dentro de las planillas que vamos a tener para informar y para realizar. Uno es el carnet de vacunación, donde vamos a dejar informada la dosis que le realizamos, la fecha, el lote, la marca y la persona que la vacunó, ¿sí? Con el sello y la firma, en el caso que lo tenga. Hay una planilla diaria de vacunación de COVID, donde se lleva el registro de todas las dosis que se aplicaron en el día. Hay un registro de campaña, que es este sistema de registro que es informatizado. Hay un registro nominal de esas dosis de vacunas. Hay ese carné único de vacunación, y que también se establece el seguimiento para que por la aplicación Cuidar se realice la segunda dosis. Dentro de los registros informáticos de vacunación que tenemos, es el seguimiento de Novivac, que es una versión de una aplicación de app que se puede bajar, donde hay un usuario y una contraseña, donde nosotros vamos a tener el nivel operativo de ese registro de las vacunas que se administraron, y también se pueden sacar acá los testeos de las personas que tuvieron positivo o negativo, ¿sí? Pasara. Nosotros, como profesionales de la salud, y más siendo enfermeros, tenemos que hacer hincapié en la vacunación. Hoy hay movimientos muy importantes antivacunas, donde se pueden volver a diseminar enfermedades que ya estaban radicadas, ¿sí? Entonces es importante que ustedes sean promotores de salud, ¿sí? Que también tengan en cuenta que ustedes lo que hablen son personas que pueden llegar a distribuir esta información para que tengan interés en vacunarse la población, ¿sí? Así que su vocabulario condiciona también. Siempre tienen que hablar y estar de acuerdo en la vacunación. Es algo importante que previene muchas enfermedades y también las erradica. Y tenemos que hacer hincapié en que se vuelvan a cumplir, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. ¿Alguna duda quedó? Yo, profe. Sí. Justo que habló de la erradicación de las vacunas, ¿no? Y había un ejemplo, creo que era viruela, que es una de las enfermedades que por medio de la vacunación o algo así estaba erradicada. No lo llegué a ver bien cuando lo dieron. Pero el coronavirus,
que es como la enfermedad de ahora. Con las vacunaciones y todo, ¿se va a erradicar o la vamos a seguir viendo cuando seamos enfermeros en un futuro? ¿Va a llegar un paciente con coronavirus de vuelta? Y supuestamente esta es la corriente de las vacunas. Hubieron situaciones de epidemia como la poliomielitis. No sé si ustedes llegaron a estudiar las situaciones, creo que la van a poder llegar a ver en la materia de epidemiología o microbiología, donde ahora hubieron pandemias muy fuertes acá, la del sarampión, la de la viruela, la del ébola, que no llegó tanto en Argentina, pero que igual estuvo la pandemia. O sea que son situaciones que con la vacuna varía, pero también hay características particulares de las vacunas que, como vimos nosotros tenemos un calendario nacional, que son vacunas específicas que se hacen a nuestra región y a nuestro entorno, ¿sí? Ejemplo, cuando hablábamos de la fiebre amarilla generalmente acá no está, pero está en La Pampa o en provincias que son adyacentes a la Argentina, ¿sí? Ustedes van a ver que entre paréntesis van a decir cuáles son las zonas más afectadas, ¿sí? Pero así como en Estados Unidos tendrá su carnet específico de cada zona y de su contexto. Creo que el coronavirus llegó para quedarse, creo que la vacuna es algo que tenemos que aplicarnos todos, es una situación que estamos aprendiendo a vivir sobre buenas prácticas de higiene que teníamos que las erradicamos, como el lavado de manos, como el uso de elementos de protección personal. Entonces, son buenas prácticas que se podrían llegar a quedar. Y sobre lo que me preguntaste, creo que va a pasar como pasa ahora cada vez que hay un caso de sarampión o hay un caso de varicela, donde lo vemos cada muerte obispo, pero que hay que tener en cuenta, ¿sí? Con estos movimientos de antivacunas. Así que creo que lo veremos como una gripe en un futuro, esperemos. Sí, ojalá, ¿no? Sí, ojalá. Que no llegue el hongo negro. Claro, y ahora terminamos de una cosa y ahora aparece el hongo negro, así que... Claro. Sí, yo lo que escuchaba ayer, justamente en un programa que estaba hablando sobre esto, algunos especialistas decían que para antes de, digamos, no calculaban que esto deje de ser una pandemia antes de fines del 2022. Les voy a compartir algo. Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta que les voy a mostrar? A ver si lo tengo por acá. Lo que sí es una realidad con respecto a lo que decía Geraldine de las vacunas es la importancia de aplicárselas, ¿no? Muchos van a decir, no, pero si tenés las 2 vacunas te vas a contagiar igual, y sí, obvio, lo que ayudas es atenuar quizás los síntomas y no llegar a una extremidad, ¿no? Experiencia, Gerald, si me permitís contarles, yo tengo las 2 vacunas de Sputnik, tengo la antigripal y aún así me contagié. Y me contagié por mi pequeña de 4 años, por mi marido que tuvo una dosis de AstraZeneca. La realidad, como decía la profe en una de las diapositivas, es que los síntomas son más leves y lo pasamos leve, ¿sí? Esa es la idea y el objetivo. Que se pueda modificar el día de mañana la vacuna, seguramente. No se olviden que estamos pasando esta pandemia y es prueba de error todo el tiempo, como fue al principio la utilización de los elementos de protección. Con la vacuna va a pasar lo mismo, ¿sí? Y como decía Patricia, quizás, no sé si hablar de tiempo fijo, pero sí en algún momento de decir, bueno, ya está, nos liberamos de este virus, ¿sí? Pero puede llegar a pasar de estas personas que no se quieran vacunar por A, por B, por C, que tampoco se las puede juzgar, obviamente, pero que, bueno, hay que saber identificarlos. Y consejo, desde mi experiencia, es ante el mínimo síntoma que ustedes tengan, o los familiares tengan, ya sean congestión, dolor de cabeza, lo más importante es ir a hisoparse, porque ya no es que si no tenés fiebre, no tenés coronavirus. Puedes no tener fiebre y puedes tener coronavirus igual. Así que, bueno, gracias, Sara. Acá, no sé si ustedes ven, hay fichas. Hay 4 fichas. Una ficha que dice AstraZeneca, hay otra ficha que dice Covishield, otra ficha que dice Sinopharm y otra ficha que dice Sputnik 5.
La idea es que la vamos a poner en el campus y vamos a armar como un cuadro sinóptico para que se arme en colaboración con los grupos, ¿sí? Para determinar determinadas cosas, ¿sí? Para hacer un cuadro comparativo. Es la última actividad de la semana y estaríamos la semana que viene, una vez que expongan, cerrando las notas, ¿sí? Así que, ¿tienen alguna duda, algo para decir? Es mucha información. La verdad que es el boom de esta materia. Pudimos aplicar un montón de cosas. Ahora voy a cambiar el cuadrito de lo respiratorio que dijo Patricia para subirlo. Y nada, ahí que voy a después subirle los lineamientos de la vacunación COVID y para que tengan ustedes la información, ¿sí? Andrea levantó la mano, Gerald. Andrea. Hola chicas, buenas tardes. No, es que yo recién te quería saber más o menos de qué es el trabajo, cómo había que hacerlo y demás. ¿El trabajo cuál, Andrea? El último, que están hablando. Este es el de semanal. Este es el semanal. Hola Andrea, primero. Hay un trabajo que está ahora, que es el semanal, que es de enfermedades prevenibles, de las vacunas que están haciendo en colaboración con todos los grupos. Este se entrega el sábado. El trabajo grande que deben exponer es el rol de enfermería específico en cada área que le tocó, que deben investigar, no es solamente decir dos cosas, es investigar sobre el rol de enfermería en esos aspectos, y también relacionarlo con todos los temas y el temario que vimos en bioseguridad, ¿sí? Como lavado de manos, ejemplo, en lo que vendría a ser control de infecciones, lavado de manos, colocación de los carteles de prevención, de aislamiento, elementos de barrera, ¿sí? En lo que vendría a ser enfermería por laboral, lo que vendría a ser cortopunzantes, cómo se pueden prevenir, cuáles son las cosas, los elementos de barreras que nosotros debemos tener para prevenir una salpicadura, ¿sí? Y todo ir relacionando. Así que lo entregan en Word, en PDF, y es el último trabajo que se expone el jueves. Micaela. Recuerden que tienen 20 minutos, ¿eh? Sí, profe, gracias. Sí, no, profe, yo me quedé con lo del tema de la vacunación, de lo importante que es promocionar, ¿no? El tema de que se vacunen. Casualmente esta semana yo los hice vacunar a mis hijos de la gripe, bueno, mi hija necesitaba la de los 16, y me hizo ruido una cosa que la enfermera le dijo, porque la mandé con el papá a vacunarse, la que le toca a los 16 años, el refuerzo. Y le dijeron que no está, que no se la tiene que poner. Entonces yo le digo, ¿cómo puede ser? Si está en el calendario, es obligatorio que se la tiene que poner. O sea, la de la gripe, sí. Porque no le quisieron poner la de los 16, de hecho le pusieron solo la de la gripe. Pero debe ser que en algunas hay vacunas que están en falta. Pero igual si está el calendario, la del refuerzo le toca igual. Le toca, sí. ¿Sí? Claro, si es de calendario es obligatorio que se la ponga. Y qué bueno que hiciste hincapié en estas cosas, Micaela, que no nos olvidemos de las campañas de la vacuna de antigripal, que ustedes ahora van a ser profesionales de la salud, que se tienen que vacunar todos los años de la vacuna antigripal, y las personas, la campaña de vacunación está aplicada a lo que vendría a ser mayores de 65 años y personas hasta los 2 años, ¿sí? Así que hagamos hincapié en que, siempre, porque también se cumple. Y todos los años nos vacunamos los 4, todos los años. Y casualmente el tema de la vacuna de COVID, por ejemplo, tengo un entrenador y una de mis hermanas, no me voy a vacunar, que no me voy a vacunar, y yo le taladro la cabeza que vacunate, porque no quita que te vas a, bueno, lo mismo, no quita que te vas a contagiar, pero evitas una terapia intensiva. No, que me da miedo, a ver, le digo. Es una vacuna. Claro, sí, le digo, a ver, pon una balanza, ¿a qué le tenés miedo? ¿A que el virus te mate? ¿O a ir a una terapia intensiva? ¿O a tener síntomas por una vacuna? Vos ponelo en la balanza y fíjate. Así que ayer mi entrenador me hizo caso y se vacunó. Mi hermana todavía estoy queriéndola que se vacune. Bueno. Pero ahí vamos, por convencerla.
Bueno, está bien. Entonces, bueno, tengan en cuenta esto, ¿sí? Así que, bueno, los dejamos un ratito antes para que se vayan tomando algo y preparando para ver si tienen otra clase y después nos vemos, ¿sí? Ninguna duda más, ¿no? ¿Alguna duda? Nada, que después empiecen que no entendí el trabajo, que acá, ya se entendió todo, ¿no? Sí, yo ya me saqué la duda que era 3 filminas por enfermedad. Yo pensé que era 3 filminas por grupo, digamos, por cada tema. No. Pero no, porque cada grupo tocó 4 enfermedades más o menos. Entonces, 3 por cada enfermedad. 12 filminas totales, ¿sí? Sí, como máximo. Sí, 3 filminas por enfermedad, Patri. Ponele dibujo lo que vos quieras. 3 filminas bueno, por enfermedad. no, por eso preguntaba, como máximo no, tiene que ser 3. 3. Entonces agregamos. Por eso no preguntaba eso, si era 3 como máximo o 3 justo. No, ¿Listo? Así nos queda parejo, parejo. ¿Y la información la podemos sacar de cualquier lado o solo de las bibliografías? ¿Cuál información? ¿De dónde? Por ejemplo, a mí me tocó la enfermedad del cáncer del útero uterino. Ayer vos le subiste la guía de... Página del Ministerio de Salud. Ministerio de Salud o algún ente importante, ¿sí? Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud. No vayan a fuentes que no conocen, ¿sí? Vayan a fuente y bibliografía específica y que le pueda dar información científica buena. En el Ministerio de la Salud están, cuando dimos la clase de vacunas, si ustedes está subido también. Claro, no, yo lo hago con respecto a la bibliografía, se sacó todo el Ministerio de Salud. Así que el Power está en base al Ministerio y ustedes para buscar, busquen ahí también. Listo. Bueno, gracias. ¿Listo? Bueno, nos dejamos. Chau. Nos vemos. Chau. Nos vemos en un rato. Chao, buenas tardes. Chao, gracias. Hasta luego.